Hola, buenas tardes y buen domingo para todos. Hacemos nuestra oración a la luz de un pasaje del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, que es continuación del que compartimos el domingo pasado. Después que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió, sin duda ustedes me citarán el refrán, médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo, y el hambre azotó todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Jesús se había identificado con el profeta Isaías, como escuchábamos el domingo pasado, como enviado por Dios a llevar la salvación, la libertad de los cautivos. Esto seguramente es lo primero que sorprende. En tiempos de Jesús estaban más acostumbrados a escuchar a los que predicaban en la sinagoga, a escucharlos hablar del juicio final, y esto de la mano de la condena, el castigo de Dios. Jesús, lejos de eso, habla de la salvación, habla de la misericordia del Padre. Hoy, siguiendo esta situación que nos cuenta Lucas, Jesús se identifica no ya con Isaías, sino con los profetas en general, citando a dos despreciados por su pueblo, como les pasaba a los profetas, que no pueden hacer milagros en Israel porque así son perseguidos y atacados. Una constante en la vida de los profetas. Una particularidad también de estos hombres y mujeres elegidos por Dios es que son llamados, yo diría, por fuera de las instituciones, por fuera de las estructuras sociales, religiosas. No son escribas que estudien la palabra de Dios, no son fariseos preocupados por el cumplimiento de las leyes, no son sacerdotes ocupados en la celebración del culto. Son hombres y mujeres llamados directamente por Dios para decir en su nombre las verdades que hay que decir. Por eso muchas veces son despreciados y perseguidos dentro del pueblo de Israel. Allí se coloca a Jesús, empezando su ministerio. Esperan ver signos. Para ver signos hay que aceptar primero a este que por el momento se presenta solo como un profeta. Hay que aceptar. Quienes han podido ver signos son los que aceptaron las palabras de este profeta que viene a sacudir la vida de todos y de cada uno con intención de hacernos entender o vivir con más intensidad la presencia de Dios y su voluntad. Se presenta así para que nosotros podamos seguirlo. Vamos a seguir este camino detrás de Jesús que hacemos siempre con la lectura del Evangelio, y yo diría que tenemos que pedir esta apertura del corazón para que escuchemos a Jesús como un profeta, como aquel que es sin mediaciones, nos dice directamente de parte de Dios lo que es bueno para nosotros, para nuestra vida de relación con Él y con los demás. Sería pedir, lo digo para mí, que Jesús no me permita vivir una religión al estilo de los escribas, intentando simplemente profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, ni de los fariseos, intentando cumplir leyes, ni de los sacerdotes, limitándose al culto, no porque ninguna de estas cosas sea mala, sino porque nos perderíamos lo esencial, que es esta actitud profética de Jesús que viene a decirnos las cosas de Dios.
Jesús acierta, efectivamente, a los profetas los persiguieron y ya empieza a los comienzos del Evangelio de Lucas esta persecución, este rechazo. Se lo llevan tratando de despeñarlo desde una colina. Jesús dice, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Le van a quitar la vida a Jesús, pero será Él quien la entregue en el momento oportuno. Pero también creo que tenemos que pedir la capacidad de descubrir que probablemente en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra comunidad haya profetas, personas que sin tener un lugar especial en la comunidad pueden y tienen la vocación de decir la verdad, de decir las cosas como son. Esto también nos cuesta reconocer. A veces estamos más abiertos a las palabras que vienen de personas desconocidas o que vienen de lejos. Nos cuesta identificar a los profetas en nuestra propia tierra, como le pasó a tantos en Israel, como le pasó al mismo Jesús. Pidamos esta gracia de reconocer a Jesús como un profeta, de intentar siempre adherirnos a su palabra, a sus mensajes, a su estilo de vida. Pidamos también la gracia de reconocer a los profetas y pidamos también, ya que estamos en este camino, ser también nosotros profetas, tener la valentía de decir la verdad en la medida en que descubrimos que es lo que tenemos que compartir con otros, que es algo que Dios nos ha mostrado. También nosotros podemos y debemos ser profetas, aun cuando eso nos traiga problemas, rechazos, etc. Le pedimos a Dios estos regalos de la mano de Jesús, que podamos ser testigos de la misericordia de Dios, que podamos dejarnos interpelar por Jesús cada vez que nos acerquemos a su palabra y también que nos dejamos interpelar por Dios cada vez que alguien, sabiéndolo sin saber, a lo mejor en su nombre, nos dice algo, aunque sea alguna crítica o algún llamado a la conversión, como está haciendo Jesús, para aceptar la salvación y la misericordia que Jesús ofrece. Lo primero que pide es una conversión del corazón. Ojalá podamos caminar así detrás de Él. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.